buenas tardes, bienvenidos al noticiero del mediodía. Hoy es 8 de abril del año 2021. Comparta con nosotros la próxima hora de informaciones. ¿Cómo está, Frena? ¿Qué tal, Diana? ¿Qué tal, amigos? Comenzamos y lo hacemos como de costumbre presentándoles nuestros titulares. Agradece el presidente de la República muestras de solidaridad que condenan la infame política de Estados Unidos hacia Cuba. Llaman autoridades sanitarias a la responsabilidad personal ante rebrotes de COVID-19. Anuncia el gobierno de Joe Biden órdenes ejecutivas para limitar el acceso a las armas en Estados Unidos. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez reconoció hoy a través de su cuenta en Twitter las muestras de solidaridad que desde Europa se manifiestan en contra de la cruel, despiadada e infame campaña del imperio para denigrar a nuestro pueblo. Y Díaz-Canel, Diana, agregó lo siguiente: enfrentamos sin rendirnos severas dificultades, mantenemos la justicia social. Además, ratificó la posición de defensa de nuestra soberanía e independencia. En la víspera, el canal Europa por Cuba condenó las recientes acusaciones de Estados Unidos contra nuestro país en materia de derechos humanos, las cuales consideró una maniobra para justificar agresiones como el bloqueo económico, comercial y financiero. Recientemente, informes oficiales consideran que el sistema bancario y financiero de Cuba está bajo fuertes presiones estadounidenses con afectaciones que superan incluso los 284,3 millones de dólares. Un tuit del Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera de Cuba reflejó que tal problema ocurre en medio de rebrotes de la pandemia de la COVID-19. El canal Europa por Cuba rechazó esas presiones que incluyen la desestabilización mediante el estímulo y el financiamiento multimillonario a la contrarrevolución interna. La plataforma de solidaridad resaltó el comportamiento de Cuba en materia de derechos humanos, nación que a pesar del férreo bloqueo desarrolla 5 vacunas contra la COVID-19 y enfrenta de manera ejemplar la pandemia, mostrando la voluntad de salvar a su pueblo y colaborar con el enfrentamiento internacional a la pandemia. Europa por Cuba convocó a celebrar una nueva jornada mundial contra el bloqueo estadounidense en junio próximo, después del éxito de la movilización anterior efectuada el 27 y el 28 de marzo en varios países. El doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, informó en conferencia de prensa que al cierre de este miércoles 7 de abril, Cuba reportó 914 nuevos casos de COVID-19 para un acumulado de 83.515 desde marzo de 2020. Se lamenta el fallecimiento de una persona y fueron otorgadas 1.070 altas clínicas. Estos resultados fueron conocidos tras procesar más de 20.000 pruebas en todo el territorio nacional. En los primeros días de abril ya se acumulan 7.239 casos confirmados con la COVID-19 y 18 fallecidos, lo que demuestra la compleja situación epidemiológica de Cuba. Nuevamente una cifra elevada de pacientes con COVID ingresados en las terapias intensivas, 77 en el día de ayer. Estamos hablando incluso la misma cifra que el día anterior. De ellos, una cifra elevada de críticos 39 y de graves también 38, con complicaciones que se trabaja, pero que indiscutiblemente traduce la gravedad del cuadro clínico. Hasta la fecha no se registra la muerte de ningún niño ni adolescente y el 92,3% ya está de alta médica, pero permanecen con el virus más de 700. De ahí el llamado reiterado de las autoridades sanitarias a cuidar a los menores de 20 años, responsabilidad de toda la familia. De menores de 20 años una cifra elevada, 109, y casi todos, 104, en edades pediátricas. Estamos hablando de 18 años y menos. Es el 11,3%. No reportaron casos pediátricos ayer ni Las Tunas ni el municipio especial Isla de la Juventud. Y ya se acumulan 10.186 niños, adolescentes, jóvenes de 18 años y menos que han sido diagnosticados en Cuba
con COVID-19. La fase 3 de los ensayos clínicos de los candidatos vacunales cubanos contra la COVID-19, Soberana 02 y Abdala, marcha favorablemente. Sin embargo, según los especialistas, es necesario cumplir estrictamente los protocolos de bioseguridad en esta ruta, cuyo objetivo resulta la inmunización del pueblo ante un virus altamente contagioso. Leonardo Ferrer Llopis, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Ante el incremento de otras variantes del virus SARS-CoV-2 en el país, el Consejo de Defensa Provincial de Ciego de Ávila intensifica las medidas restrictivas en cuanto a la movilidad. La restricción de la movilidad ciudadana y el incremento del teletrabajo donde sea posible son el denominador común de las nuevas medidas. Evitar la movilidad y la estancia en los parques, en los lugares públicos, que podamos tener aglomeración de personas en esos lugares. No se permite ninguna persona que esté deambulando, que esté haciendo recorridos sin una justificación que consideremos que sea necesaria. Los productos se venden para llevar, y lo otro es que hay que tomar medidas para que un departamento pequeño no estén 7, 8, 10 personas cuando se puede ejecutar el trabajo con el 50% de las personas. Es una responsabilidad de los directores, de las direcciones administrativas, así como el cumplimiento estricto de la pesquisa en cada centro de trabajo y el cumplimiento de los protocolos. Las tiendas del MinSIN, las tiendas en moneda nacional, todas arrancan en los horarios normales de la mañana y trabajan corrido hasta las 3 de la tarde. Y la labor de inspección la hemos incrementado, supervisión e inspección. Yo creo que tenemos que luchar por cada disciplina y disminuir las multas, pero tiene que haber una disciplina de manera general en la población. Tales acciones, además de frenar la potencial dispersión de nuevos contagios, favorecen el aislamiento físico, imprescindible para la prevención de la COVID-19. Desde Ciego de Ávila, Damián Betanzos Hernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Más adelante en esta emisión conoceremos de la labor de la Misión Energética Cubana en zonas de difícil acceso de la geografía venezolana. Los detalles en solo minutos. Continuamos con otros temas. Una decena de hoteles de la capital operan como centros de aislamiento para recibir a los viajeros que llegan al Aeropuerto Internacional José Martí. La estricta aplicación de los protocolos de bioseguridad garantiza que no ocurra transmisión de la COVID-19 entre los trabajadores de dichas instalaciones turísticas. Hotel NH Gauperi en el Vedado capitalino. Las normas de bioseguridad son visibles desde la misma entrada. La instalación aplica rigurosamente los protocolos sanitarios establecidos, que incluyen la prestación de servicios gastronómicos directamente en la habitación, así como la realización del PCR al quinto día tras la llegada del viajero internacional. Nosotros llegamos el día 3 de este mes, entramos como todo el mundo por el aeropuerto José Martí, vamos a estar aquí hasta mañana día 8, contando con que el resultado salga negativo, y nada, el trato del hotel ha sido el mejor, siempre cumpliendo con los protocolos. Es normal que quizás en un principio todos sentimos un poquito de temor por nosotros, la familia, pero bueno, siguiendo todos los protocolos y las normas de seguridad, todo se hace posible. Tenemos que decir que no hemos tenido ningún evento donde se hayan visto involucrados nuestros trabajadores, a pesar de haber tenido clientes que hayan dado positivo en su pesquisaje, en su PCR al llegar al país. Mientras, en el Hotel Vedado apreciamos el proceso de limpieza profunda de la habitación tras la salida del viajero. Contamos en este momento con 100 habitaciones para la atención de los viajeros. Hasta el momento, que ya llevamos aproximadamente 2 meses de operación, hemos tenido 31 clientes que han resultado positivos, pero no hemos tenido ningún trabajador a partir de todas las medidas que se han adoptado en el hotel. El aislamiento incluye una estancia mínima de 5 noches y 6 días, que es el tiempo necesario para obtener el resultado del segundo PCR que se les realiza en el país al quinto día del arribo. El listado de instalaciones que tenemos en la capital para atender a los viajeros ya ascienden a 10. Para ello cuentan con alrededor de 540 habitaciones disponibles y en estos momentos estamos atendiendo a 565 viajeros en la capital. La operación de hoteles en calidad de centros de aislamiento para viajeros internacionales constituye una expresión tangible de la contribución del turismo en la estrategia de enfrentamiento a la COVID-19 en el país. Melvin Joel, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
Buenas tardes, veamos qué trasciende a nivel mundial. Un nuevo tiroteo en Estados Unidos registrado la noche de este miércoles de un saldo de 5 muertos en el estado de Carolina del Sur. La oficina del alguacil del condado de York informó que un sospechoso tiroteó una casa del área de Rock Hill. El portavoz de la misma oficina indicó que una sexta persona fue hospitalizada, también con heridas graves de bala. El matrimonio baleado de 70 y 69 años fue declarado muerto en el lugar junto con sus nietos de 9 y 5 años. Una quinta víctima de 38 años fue encontrada muerta fuera de la casa. Las autoridades dicen que se encontró un sospechoso, pero los detalles sobre su detención no se dieron a conocer de inmediato. La violencia armada ya es normal en Estados Unidos. Miles de personas mueren o sufren heridas por disparos en todo el país. Según informes oficiales, hay entre 270 y 300 millones de armas de fuego en Estados Unidos, lo que significa más o menos un arma por persona. Por su parte, la administración de Joe Biden anunció una serie de medidas para tratar de controlar la violencia armada. El paso se da luego de recientes tiroteos en los estados de Georgia y Colorado. Se trata de 6 disposiciones ejecutivas. El Departamento de Justicia se encargará de controlar la circulación de las denominadas armas fantasma. También elaborará leyes con el objetivo de limitar el acceso a ellas por parte de personas que podrían representar una amenaza para la sociedad. También de esta región es noticia que la migración de centroamericanos provocó, según cifras oficiales, un incremento de 178% más de detenidos en México, mientras que Estados Unidos reportó que solo en marzo capturó 177,000 centroamericanos en su frontera sur. El canciller mexicano Marcelo Ebrard aseguró que se requiere generar opciones de desarrollo en Centroamérica para evitar la migración. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el problema migratorio no se resolverá con medidas coercitivas cerrando fronteras. Para analistas, el problema de la migración requiere atención inmediata, pero ante su creciente magnitud se resolverá a mediano plazo cuando en Centroamérica surta un efecto positivo la inversión de Estados Unidos y México en esa región. En Perú, el cierre de la campaña electoral está previsto para este jueves. Los 18 postulantes encabezaron caravanas para difundir sus propuestas con tal de captar una gran parte de los votos indecisos. La candidata de izquierda, Verónica Mendoza, prioriza la salud y la vida de los peruanos, mientras rechaza la privatización de la energía y el agua. Uno de los candidatos, el economista Hernando de Soto, generó mucha polémica al señalar que dejaría la vacunación contra la COVID-19 en manos de la economía social de mercado y no del Estado. A su vez, Keiko Fujimori, también de derechas, no descarta indultar a su padre, Alberto, el exdictador, quien fue condenado a 25 años de cárcel por delitos como corrupción y peculado. Más adelante tendrá más información sobre este tema en nuestro comentario internacional. En otros temas, el canciller de Rusia afirma que Moscú tomará medidas de represalias si Estados Unidos impone nuevas sanciones o cualquier movimiento hostil en su contra. Sergei Lavrov manifestó este jueves que vio informes que ponen de manifiesto que la administración estadounidense de Joe Biden completó una revisión de pasos hostiles contra Rusia. Lavrov también señaló la inutilidad de la política de sanciones de Estados Unidos hacia Moscú y calificó este enfoque como un callejón sin salida. A juicio del ministro ruso, esta línea de comportamiento no traerá ningún resultado. Y Ucrania trasladó otro batallón adicional de tanques a Donbass, zona fronteriza con Rusia, para fortalecer sus fuerzas desplegadas en esta región, lo que añade más tensión y la posibilidad de enfrentamiento armado entre los dos países. Un batallón mecanizado se dirige de la ciudad de Mukachevo a Donbass, una república separatista del este de Ucrania y limítrofe con Rusia. La tensión en esta zona, escenario desde el año 2014 de una guerra entre el ejército ucraniano y los separatistas prorrusos, se disparó con acusaciones mutuas entre Kiev y Moscú de movilización de tropas y preparativos para una posible ofensiva. Kiev y sus aliados occidentales tratan de achacar a Moscú el conflicto en esta zona. No obstante, las autoridades rusas rechazan las imputaciones y acusan al occidente, encabezado por Estados Unidos, de incitar al país a iniciar un nuevo conflicto con los independentistas de Donbass y desestabilizar las fronteras rusas, al tiempo que advierten que una nueva guerra en esta región podría destruir Ucrania. Y con esta información me despido. Continúo con nuestra emisión.
El bloqueo de Estados Unidos afecta a varios sectores en nuestro país y solo entre abril de 2019 y marzo del 2020 el cerco ha provocado pérdidas por más de 428 millones de dólares en la producción de alimentos. Este impacto en ese sentido es notable, si bien el Estado cubano destina cuantiosos recursos y esfuerzos, Diana, para este sector que constituye una prioridad y un asunto de seguridad nacional. Y precisamente para sobreponerse a las limitaciones de recursos de una economía asediada, muchos campesinos emplean productos nacionales. Por ejemplo, en Aguada de Pasajeros Cienfuegos, aunque el cultivo tradicional es el arroz, los productores diversifican sus producciones ante las necesidades del autoabastecimiento municipal. De sus antepasados se escuchó que el casco del buey abona el terreno. Se lo han demostrado en los últimos 4 años. Decidió dedicarse por entero a esta posesión familiar. La historia antigua, lo mejor que hay son los animales para trabajar en el campo. Depende de la cantidad de tierra, la situación que está la tierra también. Aparte que se ahorra combustible, la tierra queda más suelta, los equipos maquinarios lo que hacen es dar más pisón a la tierra. 10 yuntas tiene ya la Cooperativa de Créditos y Servicios Wilfredo Cabrera para faenas que comparten entre los socios, como se estila en estas tierras de Guayabales, en Aguada de Pasajeros, el municipio más occidental de Cienfuegos. También se comparten los saberes que han llevado a arroceros por tradición a diversificar cultivos ante los apremios del autoabastecimiento municipal. La calabaza es segunda vez que la siembro, es la primera vez que yo siembro boniato, nunca había sembrado boniato y se ve bueno. Igual empeño puso quien, dedicado por años a la industria arrocera, escalona siembras de varios renglones y con plaguicidas biológicos hechos en Cuba, se sobrepone a las carencias que provoca la crisis económica y sanitaria global. Tenemos col, tenemos ají, cebolla, pepino, tenemos también producciones de mango, entre otras cosas. El caso del medio biológico de la col es turizado. Igual la cebolla se le aplica glifosato, una serie de productos que hay que son agroecológicos. También han sido eficientes. Y bien retribuido en rendimientos. En Aguada hacemos una venta en feria, pero casi todo va destinado a acopio. Acopio ahora está pagando un poquito más las cosas. Igual el arroz también lo subieron un poco. Experiencias de campesinos que hacen de la agricultura resistencia ante las adversidades y limitaciones que agrava el bloqueo, aplicando la ciencia y el legado de sus ancestros. Desde Cienfuegos, Ismari Barcia, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Uno de los objetivos del ordenamiento monetario es que se sumen más actores económicos a la sustitución de importaciones y a la exportación, ya sea en frontera o en el mercado internacional. Con la implementación de esta política y los reajustes propios de todo lo nuevo, se demuestra que la diversificación de las producciones es un camino con nuevas posibilidades. En la Cooperativa de Producción Agropecuaria Amistad Cubano-Búlgara de Mayabeque atendieron los primeros llamados para buscar producciones que les permitieran ingresos en divisas, más allá de su responsabilidad con la papa, las viandas y las hortalizas. Apostaron por los módulos pecuarios. Hoy la cooperativa tiene más de 4.400 pollos montados. En estos momentos tienen 30 días y ya están alrededor de unas 3-4 libras los pollos y ya tenemos ya un encadenamiento con los compañeros del campo para poder tributar y exportar a las cadenas de tiendas TRD. Tenemos más de 150 hembras en la producción de leche para el cooperativista y aportando a la industria, y que esto tributa a un nivel de ternero que nos permite a nosotros también incrementarnos en la ceba de toro. Y bueno, y en los carneros nosotros lo hemos implementado en los 4 módulos pecuarios que estamos retomando, con una cría más de 500 carneros que tenemos en esta cooperativa, y bueno, lo hemos implementado estos módulos pecuarios y se está multiplicando mucho más rápido. Cumplen el aporte a los 5 kilogramos de proteína para el autoabastecimiento municipal, y con el ordenamiento los ingresos en divisas inciden multiplicados en la economía de la cooperativa. Pero hay otras ventajas. Nuestros cooperativistas hoy en su punto de venta tienen la presencia de ajo, tienen la presencia de frijol, tienen la presencia de arroz, tienen la presencia de la vianda, de las hortalizas. Hoy una libra de ajo vale 47 pesos, mis cooperativistas le vale 15. Hoy una libra de arroz es altamente codiciada, igual que la de frijol. Tienen a peso, a 2.50. Entonces consideramos que esos son temas también que tributan y que le da fortaleza, a lo mejor no a la parte del dinero, pero sí a la parte económica, a la parte social de ese cooperativista con esa familia. Hoy nuestros almuerzos tienen un valor de 50 centavos. Y mientras se reajusta el ordenamiento monetario,
hay confianza, nosotros vamos a seguir haciendo nuestro esfuerzo, nosotros vamos a seguir tributando con nuestros conocimientos a la máxima dirección del país, poniendo al tanto, y consideramos que si algo estamos satisfechos es que hay preocupaciones por el sector campesino y que nos están escuchando y que están dialogando, intercambiando con nosotros para cambiar en algunas ocasiones algunas de las cosas, de las medidas que se hayan tomado sobre la base del trabajo. Aún perfectible, el ordenamiento incide de diferentes maneras en la base productiva del sector agropecuario. Se trata de generalizar las mejores experiencias y la cooperativa Amistad Cubano-Búlgara de Mayabeque es una de ellas. Ludmila Talancón y Manolo Rodríguez Salas, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. A esta hora todavía tenemos nublados altos que cubren casi todo el territorio nacional. Se ven fuertes corrientes del suroeste, se mueven sobre territorio nacional, están pasando, dejan algunos nublados, pero estos nublados solo ocasionan nublados. Y disculpen que les repita la palabra, pero es lo único que hacen, no aportan lluvia. Las lluvias muy aisladas están ocurriendo principalmente en zonas del extremo oriental. Llueve en Santiago de Cuba, en Guantánamo, alguna lluvia en Cabo Cruz, Granma, pero los registros poco significativos. Disminuye la probabilidad de lluvia en todo el territorio nacional, que en niveles bajos tiene influencia anticiclónica. Por eso en el pronóstico para la tarde y la noche será abundante la nubosidad en todo el territorio nacional. Pudiera estar nublado la isla de la Juventud, alguna probabilidad de aisladas lluvias en el extremo más occidental de Cuba. También no descarto la posibilidad de lluvia en el extremo oriental del país, algunos chubascos hasta el anochecer. Propiamente en la noche vamos a tener algunos nublados todavía que se van a mantener en zonas del occidente del país. Baja la probabilidad de lluvia, disminución de los nublados hacia el centro. Se mantienen algunos nublados parciales también en el extremo norte oriental. Las temperaturas, bueno, vamos a tener máximas hoy entre 30 a 31 hasta 32 grados Celsius en la mitad occidental del país, superiores en el oriente, pero no muy lejos de los 33 grados, donde llegará a Granma este valor de temperatura, que pudiera ser superior en alguna localidad del interior. En la noche las temperaturas en el entorno de 23, 24 grados Celsius en casi todo el occidente y el centro, inferiores en la isla de la Juventud con 22 grados, y en el oriente pudiera llegar hasta 25 grados en Santiago de Cuba. Los vientos soplan en todo el territorio nacional, del este en el occidente, del nordeste al este en el resto del país. Velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora, superiores en zonas de la costa norte. Se mantiene el oleaje en ambos litorales orientales, el poco oleaje en el resto de los litorales. En resumen, mis amigos, vamos a tener una tarde con nublados, principalmente en la mitad oriental del país. La probabilidad de lluvia continúa siendo baja, si acaso algún chubasco aislado en zonas de la costa norte del extremo oriental. Les deseo a todos que tengan una tarde muy feliz, que se cuiden y hasta mañana. En zonas de difícil acceso de la geografía venezolana, especialistas de la Misión Energética Cubana contribuyen a mejorar el servicio a miles de clientes. La calidad de las labores es reconocida por la Corporación Eléctrica Nacional, Corpoelec Venezuela. Estas son las montañas del estado Aragua, en la República Bolivariana de Venezuela. En la comunidad El Junquito, a 2.180 metros sobre el nivel del mar, una brigada de la Misión Energética Cubana cumple las normas de seguridad y salud en el trabajo para realizar labores en la torre número 15 de la línea Junco-Colonia Tovar de 69.000 voltios. Desde el 5 de noviembre del 2020 inició el cambio masivo de los aisladores para estabilizar el servicio en zonas del Distrito Capital, el estado Aragua, y en uno de los sitios turísticos más reconocidos del país, la Colonia Tovar. Tenemos lugares de muy difícil acceso, donde generalmente la montaña no hay camino para llegar, ¿ves? Lo tenemos que realizar en los caminos nosotros con los machetes para llevar las herramientas, los medios de trabajar, todo. Hay veces que hasta 2 horas de camino y más para llegar a una torre para cambiar los aisladores. Y
mucho cambio de temperatura. Considero que ha sido un apoyo muy importante para nosotros porque nos ha ayudado. Hemos estado en muchas emergencias y con los muchachos, mira, han respondido a la cabalidad. Hasta el momento, esta brigada de la Misión Energética Cubana ha realizado el mantenimiento del 65% de la línea de transmisión Junco-Colonia Tovar, la cual desde el pasado 5 de marzo ofrece un servicio estable a los clientes. Desde Venezuela reportamos Raúl Verdesie, Joan Bárcena y Gianni López Brito, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La doctora Maite Cabrera Hernández milita en las filas del Partido Comunista de Cuba hace casi 3 décadas. Miembro del actual Comité Central, la directora del Hospital Pediátrico Pepe Portilla de Pinar del Río es delegada al 8º Congreso de la organización previsto del 16 al 19 de abril. Con una vasta experiencia en el sector de la salud, la doctora Maite Cabrera Hernández lidera el Hospital Pediátrico Pepe Portilla de Pinar del Río hace más de 2 años. En su andar, organiza las dinámicas para el correcto funcionamiento de uno de los centros asistenciales más importantes de la provincia. Para esto contamos con un plan de trabajo bien amplio de tareas que son indispensables y que tienen que realizarse, tanto a modo de coordinación como también en las diferentes áreas, y fundamentalmente tratar de cerrar el ciclo de la dirección con el control de la calidad de todo lo que se hace. Hace casi 3 décadas milita en el Partido Comunista de Cuba como integrante del Comité Municipal, miembro no profesional del Buró Provincial de este órgano y en la actualidad delegada al 8º Congreso, una oportunidad que requiere mayor preparación al abordar diversos temas de interés nacional. Quedamos también integrando el Comité Central del Partido. Todas estas responsabilidades, por supuesto, aparte de implicar un gran compromiso, pues nos implican tener que realizar determinadas tareas. Hemos sido parte de comisiones que ha estado en el territorio evaluando determinados asuntos. Nos ha permitido también poder opinar, poder contribuir a la solución de determinados problemas, lo que yo creo que es muy importante, y tener que prepararnos para estos temas y estar prestos también para combinar la labor que realizamos con los reclamos que nos hace la organización partidista. La COVID-19 también impuso nuevas exigencias que readecuó la asistencia médica en la instalación. En toda esta etapa hemos tenido que hacer un grupo de modificaciones y adecuar nuestra institución. Contamos con un cuerpo de guardia que se conoce como cuerpo de guardia de infecciones respiratorias agudas, que es donde se visualizan estos pacientes por primera vez que tienen que ver con la enfermedad y que es independiente del cuerpo de guardia para el resto de las movilidades pediátricas. La dirección del Pepe Portilla se prestigia como una mujer que no le teme a la responsabilidad y de su tiempo retorna el quehacer que más disfruta. Tratamos de no perder el vínculo con la especialidad y en los horarios de la tarde, 2 días a la semana, nos vinculamos con el ultrasonido diagnóstico, que es dentro de la especialidad posiblemente lo que más nos atrae. Y entonces tratamos así de esta manera de mantener la vinculación con la especialidad y de mantener el contacto con los pacientes, que es muy importante. Muy buenas tardes. El club de voleibol Lube Civitanova selló su boleto a la gran final de la Superliga Italiana tras vencer en set corridos a Litas Trentino. Roberlandi Simón fue el máximo anotador de este cuarto encuentro y demostró una vez más por qué es considerado uno de los mejores jugadores del mundo. El central antillano finalizó el choque con 17 puntos, distribuidos en 10 en ataque, con 2-6 y 5 bloqueos. El otro miembro de la selección nacional, Marlon Young, respondió a la confianza depositada y contribuyó con 4 unidades, 2 de ellos en ataque y 2 por saque directo. Informa
informa el colega Daniel Gotay que al finalizar el partido, el entrenador de los campeones mundiales tuvo palabras de elogios para el jovencito cubano, indicando que da grandes pasos y aprovecha las oportunidades para su crecimiento. Por su parte, otro antillano, Osmani Juan Tonera, resultó el jugador más valioso tras anotar 15 unidades. Tras caer 3-2 en el primer desafío del periodo semifinal, la Lube supo reponerse y vencer en los 3 encuentros siguientes, en los que apenas perdió un set. Será esta la séptima final del Scudetto en la historia del Chivita Nova, cuarta de manera consecutiva, en la que tendrá que verse por cuarta vez con el Perugia del cubano Wilfredo León. El enfrentamiento comenzará el próximo miércoles 14 de abril. Y el deporte a nivel mundial está afectado por la COVID-19 y algunos deportistas lamentablemente sufren la enfermedad. El siguiente trabajo de la colega Glenda Torres nos muestra a un atleta cubano que se recupera de esta pandemia. El doble campeón paralímpico Lorenzo Pérez Escalona, al igual que todos los deportistas en nuestro país, tuvo que enfrentarse a una preparación atípica en estos tiempos donde lacera al mundo la COVID-19. Primeramente, en su casa realizó un entrenamiento físico alternativo y luego se hospedó en el Hotel Sierra Maestra en Granma, su provincia natal, donde comenzó la carga habitual para eventos internacionales. Allí se ejercitó en la instalación Vicente Quesada. Durante ese periodo pulió técnicas y deficiencias. Luego se trasladó a La Habana. Al regreso acá al complejo de piscina Baragua, soy aislado con el objetivo de obtener resultado PCR, resultado que arroja que soy positivo a COVID-19. Una noticia que al principio me resultó un poco impactante porque soy una persona que trata de mantener las medidas higiénico-sanitarias. Inmediatamente soy trasladado al hospital naval de aquí de La Habana, donde las atenciones desde el inicio fueron magníficas. Siempre me mantuve con un buen estado de ánimo, muy positivo. Primeramente incidió mucho la fe que tengo en Dios, el apoyo de mi familia, el apoyo de mi entrenador Ernesto Garrido, que aún siendo negativo su PCR, tomó la decisión de ir a acompañarme. Lorenzo ya está clasificado para los Juegos de Tokio por sus marcas A en los eventos 50, 100 y 400 metros libres en la categoría S6. Antes tiene previsto viajar a Portugal y a Alemania. Ya está en muy buenas condiciones de salud y en nombre de sus compañeros envió agradecimientos a los familiares, las autoridades de la provincia de Granma y a la dirección del INDER por su constante preocupación. Glenda Torres, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El lanzador cubano Oliván Moinelo trabajó por segundo día consecutivo en el máximo nivel del béisbol japonés y nuevamente se lució desde el montículo. El zurdo pinareño ponchó a 2 de los 3 bateadores que enfrentó en una entrada perfecta de relevo para mantener su efectividad en 0.00. En el partido que ganaron los halcones de Sofán 4-2 sobre los luchadores de Nippon Han, el también antillano Alfredo Despaine falló en 3 oportunidades, aunque remolcó una carrera con un elevado de sacrificio. Su compatriota Yuribel Gracial se fue de 2-1 con un sencillo y 2 boletos para aumentar su promedio a 318 y mantenerse entre los 10 mejores de esa categoría en la Liga del Pacífico. La otra cara de la moneda fue la desactivación de Dayan Viciedo del roster de Chunichi debido a la mala condición de sus extremidades superiores. El villaclareño era cuarto en promedio ofensivo con 12 hits en 39 turnos al bate, además de 8 carreras impulsadas. Y el partido Bayern-París Saint-Germain estuvo a la altura de lo esperado en la Liga de Campeones. Los alemanes con 31 disparos a puerta anotaron en par de ocasiones, insuficiente ante la gran noche de Mbappé, que hizo 2 de los 3 goles de su equipo. El Bayern se quedó helado bajo la nieve en Múnich, partidazo de Mbappé que con este gol decidió un partido que define el estilo que triunfa ahora en Europa, velocidad y verticalidad. Fue el segundo de Mbappé, por el que le regaló una sotana a Boateng y acabó cojeando para susto de sus aficionados. Una noche donde quiso tomarse la revancha de la final de agosto frente a Neuer. Y es que el primer gol de Kylian se le escapó al guardameta alemán, gran parte del mérito también de la otra estrella del PSG, Neymar. Suyo el pase a Mbappé en el primero y el que le dio a Marquinhos en el segundo, al estilo Kroos, aunque también ayudado por el error de la defensa alemana para forzar el fuera de juego. Demasiados errores para el Bayern. Sus errores y los aciertos de Keylor Navas. El asedio del Bayern lo atajó con 10 paradas, aunque los alemanes también tuvieron aciertos. Los goles de Choupo-Moting y de Müller dejan opciones al campeón para la vuelta. Hablando de aciertos, el arbitraje de Mateu Laoz acertó también al anular este gol a Draxler. En el otro encuentro de cuartos, el que se disputó en Sevilla, el Chelsea se impuso 2-0 al Oporto. El canterano Mount, con este potente disparo cruzado, hizo el 0-1 a la media hora y a 5 minutos del final, Chilwell aprovechó un fallo de Corona para sentenciar.
Y en la NBA es noticia el regreso del escolta Bradley Beal con los Wizards de Washington, tras perderse 5 partidos por lesión. El líder de la temporada en puntos por partido se hizo sentir de inmediato al conseguir 26 unidades que aportaron a la victoria de su equipo sobre Orlando Magic. Mientras su compañero, el base de Russell Westbrook, recuperó el camino de los triples dobles al lograr su 20º de la temporada con 23 unidades, 15 asistencias y 14 rebotes para romper la mala racha de los Wizards de 4 derrotas consecutivas. Bill fue agregado a la alineación inicial justo antes del comienzo del partido y no mostró signos de falta de forma. Por su parte, Westbrook, aunque apenas jugó 26 minutos, logró su 5º triple doble en sus últimos 6 partidos y es el único jugador de la NBA que promedia dobles dígitos en puntos, rebotes y asistencias. Otro regreso triunfal fue el de Kevin Durant, que no jugaba desde el 13 de febrero. El alero regresó como si nunca hubiera tenido que afrontar un parón en la victoria de los Nets sobre los Pelicans. En 19 minutos firmó 17 puntos, 7 rebotes, 5 asistencias y un +22 de su equipo con él en cancha. Además, no falló un solo tiro en el juego. Con esta información finaliza este momento para los deportes al mediodía. Tenga usted muy buenas tardes. También para ti, Alejandro. Bueno, hablamos ahora de temas internacionales. Aquí en América Latina va a vivir este 11 de abril, Diana, pues un super domingo, hablando en términos políticos, con la vuelta definitiva para elegir presidente en Ecuador, la segunda vuelta, la segunda ronda también de las subnacionales bolivianas y la primera convocatoria a urnas de las presidenciales peruanas. Estaban programadas también, como se recordará, las regionales y constituyentistas chilenas, pero fueron suspendidas por el motivo de un rebrote de la COVID-19. Y de todas estas elecciones, el escenario de mayor fragmentación política lo vive Perú, por lo que se torna casi imposible hacer vaticinios. Se trata de un país sumergido en una crisis multifactorial que se ha reflejado también en los comicios. Con el análisis, la periodista Anisley Torres. Buenas tardes. La realidad política de Perú parece sacada de una serie de televisión, como si brillantes guionistas hubiesen exprimido su creatividad para mezclar corrupción a borbotones, presidencias express, ¿se acuerdan de los 3 presidentes en una semana? Escándalos de todo tipo, como el Vacunagate, donde se vacunaron contra la COVID centenares de aprovechados en secreto y por delante del médico de línea roja y de un anciano vulnerable, suicidio para eludir prisión, como sucedió con el exmandatario Alan García, y también ingobernabilidad, por una preocupante tendencia parlamentaria a boicotear el Ejecutivo, y todo esto aderezado con altas cuotas de penuria social. Lo que ha vivido el país en los últimos 5 años, que digo 5, 20 años, recoge hoy sus consecuencias en la coyuntura electoral. Lo novedoso no son los 18 aspirantes a presidente, Ecuador tuvo 16, sino que a escasas 72 horas de los comicios, ningún candidato mantiene estabilidad en sus porcentajes de voto y lucir 10 puntos de intención ya se exhibe como el gran triunfo. De 18, unos 5 o 6 contendientes se turnan la pírrica gracia popular, si se le puede llamar así, a unas estadísticas que lo único que ilustran es el descontento a gran escala. Y si el voto no fuese obligatorio, como lo es, la abstención sería reina y señora. Por tanto, como los peruanos tienen que votar sí o sí para no enfrentar una multa que sería agregar deudas a su economía maltrecha o de no pagar perder derechos ciudadanos, es de esperar que las boletas en blancos o anuladas sean las verdaderas ganadoras por delante de aquellos 2 candidatos que queden en un apretado y pegado al sótano primer y segundo lugar para ir al asegurado balotaje. Se hace imposible hacer vaticinios ante semejante desgano a la hora de enfrentarse a las opciones en boleta. Por demás, hay de todo como en botica. Un exjugador de fútbol que podría exprimir su simpatía de deportista si no cometiera los desatinos de decir, por ejemplo, que las vacunas sobran en el mundo. Exmilitares y empresarios con mucha sed de poder. Hay exponentes de la derecha clásica, como el caso del economista neoliberal Hernando de Soto, con recetas más que ensayadas, y el resultado es el Perú de hoy. También un expresidente como Ollanta Humala, incapaz de asumir el descrédito que lo rodea. 2 exreclusos, aún con deudas judiciales por la megacausa de corrupción Odebrecht, el mismísimo Humala y Keiko Fujimori. Esta última, todo un personaje, heredera de sangre y convicción política del dictador Alberto Fujimori, a quien todavía hoy se le descubren crímenes, pero su primogénita dice que si gana la presidencia lo indultaría. Y no solo eso, promete rescatar políticas de su padre. Tenemos además un espécimen digno de estudio psicológico, Rafael López Aliaga,
que adora a Bolsonaro, tan ultra religioso como ultraderechista y ultraconservador, según sus propias confesiones, escuche usted, enamorado de la Virgen María, célibe en los últimos 40 años y ha dicho hasta que se autoflagela. Y además el que comenzó la campaña con más empuje aún hoy y no se ha desinflado del todo, Johnny Lescano, un candidato zigzagueante, pertenece a un partido de centro derecha, se dibuja ahora ante sus electores como de izquierda y luce posiciones abiertamente de derecha. Y para rematar, es compañero de militancia de Manuel Merino, recuerden, el presidente que por fuerza de la presión popular solo disfrutó el puesto 5 días y tiene 2 muertos a su cuenta a causa de la represión contra los manifestantes. Y me dirá usted, ¿y la izquierda dónde queda? Pues dividida en 2 candidatos que no parecen muy amistosos entre sí y sorteando estigmas como es usual. La de mejores posibilidades, Verónica Mendoza, quien ya se midió en las urnas en 2016 y quedó tercera. Y por otro lado, Pedro Castillo, maestro, mucho menos político y más apegado a la resistencia popular, contradicción de huelgas y reclamos. Mendoza ha sabido deslindarse del progresismo más radical para que no le hagan la jugada castrochavista. Ha sido la más cuerda en todos los debates, la que no le ha dado por mentir a lo tonto como sus contrincantes para sortear preguntas de aprieto y luce bastante preparación. Pero progresista y feminista la tiene difícil en el contexto peruano. Y a todo el cóctel le sumamos que también hay elecciones legislativas y el Congreso debe quedar muchísimo más fraccionado y desprestigiado que el actual, que es mucho decir, condiciones estas propicias para sabotear al presidente electo, para que surjan nuevas crisis y para que la ingobernabilidad tienda a volverse crónica. Así como les cuento, muy buenas tardes. En los minutos finales de este noticiero conoceremos la historia de un grupo de especialistas del Hospital Militar Dr. Joaquín Castillo Duani de Santiago de Cuba. Los pormenores en breve, en minutos. La provincia de Matanzas se enfrenta a la situación más compleja con la COVID-19 desde marzo de 2020. El Consejo de Defensa Provincial adoptó nuevas medidas ante el rebrote, así como orientó el aislamiento físico de la mayor cantidad posible de personas. Hoy el territorio reporta 113 nuevos casos. El periodista Pedro Rizo Martínez con los detalles. 3 variantes genéticas del coronavirus SARS-CoV-2 circulan en Matanzas, según confirmó el director del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología, Dr. Fernando Acebo Figueroa, al Consejo de Defensa. Entre las nuevas variantes está la sudafricana. De ella tienen registro en los municipios de Jovellanos, Colón y Hawái Grande. En Cárdenas existe presencia de la cepa de California, Estados Unidos. La otra, con circulación conocida en la provincia, constituye el clado G, la cual sustituyó la variante original de Wuhan en el mundo y hasta ahora se conocía como la única en el territorio. Directivos del Ministerio de Salud Pública detallaron que las cepas sudafricana y de California son altamente contagiosas y con elevada asociación al incremento de la mortalidad. Los expertos sostienen que se disemina con mayor facilidad. Pero yo también trago otra cosa, se le carga mayor número de muertes. Y eso es lo que evitar a toda cosa y a todo. Esa es la razón de ser de la salud pública. Nosotros debemos trabajar duro, pero muy duro. Y donde no está diagnosticada, nosotros vamos a seguir enviando cepas. O sea, muestra positiva, pero ya vamos a la tercera provincia del país. El Consejo de Defensa Provincial en Matanzas orientó retomar el confinamiento y el aislamiento físico de las personas. Para ello, cierran los centros laborales no imprescindibles y relacionados con la producción y los servicios principales a la población. En el territorio crecen los centros de aislamientos e instituciones que acogen a pacientes positivos y funcionan como hospitales. Desde ayer se suspendió el transporte estatal y masivo de personas. A partir de las 8 de la noche está prohibido circular por las calles sin autorización. El órgano de mando limita la movilidad entre los diferentes municipios de la provincia y establece permisos para salir y entrar de la provincia solo en casos excepcionales.
Los centros donde presten servicios funcionarán solo hasta las 2 de la tarde. De ellos exceptúan los puntos de venta de alimentos y las cadenas de tiendas Caribe y Cimex. Matanzas aumenta el reporte del número de casos críticos graves y fallecidos en los últimos días. Como promedio, diagnostican 100 personas, de ahí que resulta imprescindible el aislamiento y el distanciamiento físico, así como desinfección de las manos y las superficies para contener la compleja situación epidemiológica de la provincia. La Universidad Agraria de La Habana firmó un acuerdo de colaboración con varias entidades pertenecientes al complejo científico y docente de Mayabeque para impulsar el intercambio científico y técnico. El convenio tiene como objetivo compartir conocimientos y tecnologías a través de programas y proyectos de colaboración concretos vigentes en los programas sectoriales y nacionales de varios ministerios. Inició en la capital cubana el Plan de Movilidad Urbana Sostenible que por primera vez se realiza en Cuba con el objetivo de lograr que la ciudad sea inclusiva, segura y sostenible. A cargo de la Dirección General de Transporte Provincial de La Habana, el plan presta especial atención a las necesidades de la población y busca garantizar que a todos los ciudadanos se les ofrezcan opciones de transporte que les permitan acceder a destinos y servicios claves. Un nuevo ferrobús de fabricación rusa enlaza la cabecera del municipio de Cueto con los poblados de Alto Cedro y Marcané, sitios geográficos de la oriental provincia de Holguín. El coche, primero de su tipo en llegar a Cuba, forma parte del proyecto Virán, un programa que acomete el Ministerio de Transporte en el país para la modernización de los equipos ferroviarios destinados al traslado de pasajeros hacia zonas rurales e intrincadas. La empresa agropecuaria Horquitas de Cienfuegos, de conjunto con el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de Cuba, aplica la ciencia para obtener el maíz transgénico y elevar los rendimientos agrícolas. Con ese objetivo se plantaron en unas 17 hectáreas 2 líneas de maíz para del cruzamiento de ambas producir un híbrido con mejores condiciones genéticas. Al extender el cultivo del grano desarrollado, esas entidades esperan un aporte de entre 7 u 8 toneladas por hectáreas. Wendy Rodríguez Contino, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas tardes. Los amantes de la música de añejos programas infantiles como Tía Tata Cuenta Cuentos ya tienen a su disposición una recreación contemporánea de estos gracias a la empresa de grabaciones y ediciones musicales Segrem. Según publica la agencia cubana de noticias, 5 músicos fanáticos de aquel combo de marionetas inmortalizados bajo el nombre de Los Yoyos y amantes de la obra de Teresita Fernández se unen para mostrar a los infantes el poder de la música. El dueño de la idea y productor ejecutivo Handy Cantero dijo que el proyecto nació en 2016 y forma parte de un grupo de proyectos audiovisuales de animación que integran el sello discográfico denominado Anime Grem. Todas las voces son niños estudiantes de la escuela Alejandro García Caturla bajo la dirección de Carmen Rosa López. Expertos titiriteros completan el grupo de artistas que no solo consiguieron revivir uno de los momentos más paradigmáticos del imaginario infantil, sino además traerlos al siglo XXI. El Consejo Provincial de las Artes Escénicas y la Cátedra Honorífica Fernando Alonso de la Universidad de las Artes convocan al concurso virtual de coreografías Habitando Espacios por el Día Internacional de la Danza. Podrán contar historias a través del movimiento del cuerpo. Ritmos folclóricos, clásicos o contemporáneos enaltecerán la manifestación en el concurso virtual de coreografías Habitando Espacios, convocado por el Consejo Provincial de las Artes Escénicas y la Cátedra Honorífica Fernando Alonso de la Universidad de las Artes en Camagüey. Pensamos en coreografías pequeñas de 3 o 5 minutos, solos o dúos. ¿Por qué dúos? Porque bueno, hay estudiantes que son hermanos y estudian danza, hay bailarines que son pareja en la vida real, viven juntos, y entonces pensamos que también, como viven juntos, podían trabajar en conjunto y hacer coreografía. Estudiantes de las escuelas de arte y profesionales de la manifestación de todo el país podrán presentar un video vía WhatsApp. El plazo de admisión vence el 20 de abril. Pueden hacerlo con celulares, el que tenga cámara profesional pues perfectamente también la puede usar, pero les pedimos que los videos no tengan ningún tipo de edición ni animación.
debe ser la coreografía de principio a fin lo único que vamos a recibir. Incluso los mensajes con los datos de los participantes, de los intérpretes, de los coreógrafos, deben venir esos datos en un mensaje vía WhatsApp. Pueden acercarse a nuestra plataforma de Facebook, Artes Escénicas Camagüey, ahí están todos los números de teléfono. Un jurado integrado por prestigiosos especialistas del territorio y de La Habana evaluará despliegue de técnicas corporales, nuevas tendencias y diversos modos expresivos en la creación de una de las más genuinas manifestaciones artísticas, la danza. En Camagüey, Jaime Amargos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El son tradicional cubano, patrimonio cultural de la nación, es uno de los géneros sonoros más exquisitos y sienta bases para otros estilos de la música cubana que bebieron de su esencia. Defender ese legado sonoro compete a todos. En Ciego de Ávila se organiza un certamen dedicado a ese propósito. Mezcla inicial de la música bantú africana y la música española que coincidieron en la zona oriental de Cuba. El son cubano es hoy parte indisoluble de la identidad tradicional sonora de la isla. Como género instrumental vocal bailable, el son trascendió las fronteras cubanas para convertirse en referente y partes de otros géneros surgidos a partir de él. Como fenómeno musical, resultado de la fusión de culturas y por sus valores sonoros, el son, declarado Patrimonio Cultural de la Nación, merece estar también en la nómina de Patrimonio Cultural de la Humanidad y en la actualidad se trabaja de manera acertada en el país en el expediente que certifique los argumentos del hecho y así lograr su declaratoria. Muchas son las razones que inspiraron e inspiran a los cubanos a defender al son como parte de la historia cultural de Cuba. De ahí que se organiza en Ciego de Ávila el festival Al Son del Gallo, Pío Leiva in Memoriam, que tendrá como sede principal a la ciudad de Morón y como subsede a la ciudad de Los Portales, y la primera edición tendrá lugar de manera virtual del 5 al 8 de mayo. El comité organizador logra una unidad de criterios desde las instituciones culturales que lo auspician, bajo la tutela del maestro Andrés Hernández Font, uno de los músicos pedagogos avileños más reconocidos en el género. Dedicado a Pío Leiva, el montunero de Cuba y moronero de nacimiento, el certamen contará con transmisión en vivo de la apertura y la clausura, cuyos conciertos se organizan por parte de las empresas de Musicávila, la HS, el Consejo de las Artes Escénicas, la UNIAC, Televisión Avileña como canal provincial y las direcciones de cultura a instancias municipal y provincial. El festival está dedicado no solo a la figura de Pío, sino también al 60 aniversario de la UNIAC, al igual aniversario de las palabras a los intelectuales y a los 35 años de la HS. Agrupaciones soneras avileñas se encargarán de los conciertos previstos y se prevé la participación de Oni Acosta, musicólogo reconocido en el país, quien impartirá una conferencia magistral dedicada a la historia, desarrollo y problemáticas actuales para la salvaguarda de los valores identitarios del son en Cuba y el área del Caribe. Del 5 al 8 de mayo en las principales plataformas virtuales, Festival Al Son del Gallo, Pío Leiva in Memoriam, una estrategia de conservación y desarrollo del género más tradicional de los cubanos. Desde Ciego de Ávila, Henry Godínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y no quiero despedirme sin antes rendir merecido homenaje a Octavio Rodríguez Churrisco, quien falleció en La Habana el 8 de abril de 2019. A 2 años de su partida física recordamos al actor, animador y escritor, al humorista que nos hizo reír siempre a carcajadas desde la inteligencia. Su elevada cultura, aguda visión y cubanía lo mantuvieron en los primeros planos de su género durante décadas. Su impronta ha quedado para siempre en nuestra cultura y en el corazón de su pueblo. Así me despido. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Claudia. Recientemente, especialistas del Hospital Militar Dr. Joaquín Castillo Duani de Santiago de Cuba lograron la hazaña de que una madre gestante portadora del SARS-CoV-2 fuera intervenida a través de una cesárea y recibiera a su bebé sin el virus. Vamos a conocer la historia completa en el siguiente reporte. Cuando una nueva vida se hizo necesario salvar, muchas manos desafiaron así el peligro al contagio de la COVID-19. Nacía un bebé de madre portadora del SARS-CoV-2. En el Hospital Militar Dr. Joaquín Castillo Duani de Santiago de Cuba, espacios se adaptaron para la atención a la madre y el nacimiento de este pequeño de más de 4.250 gramos. Nació con un llanto fuerte, vigoroso, es decir, de una muestra de que ante una situación de muerta, en condiciones anormales, nos podemos crecer, podemos salir de la dificultad y que en medio de una pandemia donde nos han traído desgracias, calamidades, podemos también adaptar el lugar y adaptarnos para traer nueva vida al mundo.
Un equipo multidisciplinario realiza la cesárea, que requería urgencia dada la historia de fertilidad de la madre, pero sin descuidar los protocolos de bioseguridad para cada uno de ellos. Queríamos reconocido de los trabajadores del salón y del resto del colectivo, porque es un salón donde siempre se hace operaciones de ortopedia, cirugía y otras especialidades que no es acostumbrado a esto. Es decir, muchas veces son operaciones mutilantes para traer un órgano dañado o algo por el estilo, y en este momento se haría realidad ver emerger de esa paciente que estaba en ese salón de operaciones una nueva vida. Es un logro de la medicina cubana y de estos profesionales que retaron la COVID para regalar felicidad doble a esta madre santiaguera, su primer bebé, y no está contagiado con el virus. Sabes que fui positivo a la COVID y está aquí en un hospital militar que se habilitó un centro para dar a luz a mi niño. Me siento muy feliz. El Hospital Militar Dr. Joaquín Castillo Duani de Santiago de Cuba está preparado para el tratamiento a pacientes con el nuevo coronavirus y continúa asumiendo retos para seguir haciendo historia en tiempos de pandemia. Desde Santiago de Cuba, Bárbara Deaz, Trobajo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y con esta historia concluye el noticiero del mediodía. Espere más información en la emisión de la tarde de Canal Caribe y el noticiero estelar de las 8 de la noche. Recuerde cuidarse mucho, tomar todas las medidas que estén a su alcance, observar el distanciamiento físico y usar el nasobuco. Como siempre decimos y vamos a seguir diciéndolo. Si usted gana, ganamos todos. Nos vemos mañana. Buenas tardes. Buenas tardes. Fundado en 1977 por idea de Vilma Espínguilua, el Instituto de Investigaciones para la Industria Alimenticia cuenta con un capital humano especializado y de prestigio y con plantas piloto que abarcan todas las ramas de la industria alimentaria nacional, que le permiten la creación de tecnologías, aditivos, sustitutos y extensores alimenticios y la fortificación de alimentos con vitaminas y minerales. Bastión de la soberanía alimentaria. Instituto de Investigaciones para la Industria Alimenticia. Puedo hablar de historias de quien canta la tierra. Puedo hablar de amores, puedo hablar de
el corazón recoge flores y el que riega rencor, pasto y espinas, cuánto amor hay que regar para germinar. La lluvia como un beso sutil, los amores van regando la esperanza. Cuánta luz hay que entregar para Estamos acá. ¿Cómo aquí? Voy a limpiar la sala. Pero te voy a quitar esto aquí. Las cosas por aquí como siguen. De mal en peor. A mí está desanimada, sin ganas ni de tirar un escobazo. Ella que siempre ha sido un reguilete. Lisa, ella estuvo hablando de un cambio. Decide cerrada porque es así, orgulloso a morirse. Pero yo sé que en el fondo también está con el moco caído. Yo no sé, mi amor, pero tenemos que hacer algo porque esos guajiros no pueden seguir así. Gracias por preocuparte por mis cosas. O sea, que tu problema también es mío. A mí no puedo estar más tiempo sola. ¿Qué tú piensas hacer? Voy a llamar a Dianita. Tiene que acabar de venir para acá. Yo solo no. ¿Ayudo? No, córrete para allá. Mónica, yo pensé que las cosas con Daniel iban a ir más rápidas para todo el tiempo que hemos perdido. Pero no es así. Estoy que ni el sol me da. Me parece que lo estás presionando demasiado, Yanel. ¿Que no, Mónica? ¿Cuánto tiempo llevo cayéndole atrás a Daniel? Y ahora que se decidió era para que fuéramos hasta el final. Ah, pero no. Te va a pensar que chiquito es. ¿Qué? Que está del otro bando. Ay, Yanel, déjate de hablar bobería. ¿De dónde tú sacas eso? Ay, no sé, Mónica. Por todo. A ver, cuando tú lo has conocido, de verdad, una novia de Daniel. Porque la sumaria era una niña. Y la carrera que cogió... No creo lo que yo estoy oyendo, Yanel. Eres una vieja, parece mentira que tengas 18 años. Ay, Mónica, lo que pasa es que no sé ni qué hacer ni qué decir. A mí Daniel me va a volver loca, te lo juro. ¿Tú quieres que yo te diga lo que yo pienso? Sí. Pero me prometes que no te vas a molestar conmigo. Ay, chica. Mira. Daniel a ti no te ve como a una mujer. Él te quiere como amiga. Tú sabes que esto yo te lo digo desde el corazón, Daniel, no para meterme en medio de ustedes dos. Yo a él lo adoro, pero como amigo, como hermano. Y me parece que vas a tener que aprender a quererlo de esa misma manera. Ah, no, Mónica. Si he llegado hasta aquí, ahora no me voy a dar por vencida. Aunque voy a tener que llegarme por Palmira. Sí, para ver si... Porque en estos días todo me sale atravesado. Mira anoche como la novia de papi se puso a bailar con el tarambana más grande que tiene todo el pueblo. Ay, Janet, yo no creo que me haya hecho nada malo. Sí, Mónica. Tú lo dices porque a tu papá no le pasó lo mismo que al mío. No, le pasó peor. Buena, mala o regular, Janet, tu mamá está viva. En algún lugar, pero está viva. Al menos la conociste. Yo no. Cada vez que me acuerdo que por mi culpa es... Mónica, no digas eso, por favor. Yo sé que papá la pasó peor y que nos tuvo que criar a mi hermano y a mí más solo que un ratón en un campo a caña y que nunca se pudo recuperar de todo lo que sufrió. Mónica, por eso yo no entiendo cómo ustedes todavía
Vaya, que no se lleven bien después de todo lo que han pasado. Porque me ocupaba a mí, Janet. Durante mucho tiempo él me ocupaba a mí. Y yo no sabía nada. Si no llegase por Alejandro, mi hermano, yo... Discúlpame, amiga. Discúlpame. Por eso entiendo... Ay, pero ya, Mónica, que todo eso pasó. Ahora tenemos que concentrarnos en este fin de semana. Sí, porque yo no fui la única golpeada por Cupido. ¿Me vas a negar que el habanerito no te gustó? Ay, Janet. La verdad que peor sí es que no quiere ver. Javier con quien murió fue contigo, niña. Que no, muchacha. Boba. Pero a lo mejor esa manguera está calcinada y ay, se le... No podía estar calcinada. ¿Tú estás tan seguro que fueron ellos, Ay, Isabel, eso se cae de la mata. ¿Quiénes otros podrían ser? Hay que ser muy bobo para no darse cuenta de eso. Yo no sé, pero yo esta vez estoy con Isabel. A lo mejor no fueron ellos esta vez, ¿verdad? Ah, caramba. Ahora esos señores, en vez de un abogado, tienen dos. A ver, viejo, piensa un poco. Baldomero está arriba de una cama. Ignacio se fue para La Habana. Y el pobre Manuel está que no alcanza ni a pedacito. ¿Usted cree que va a perder su tiempo a molestarlo? Pero es que tú no los conoces a ellos, Isabel. No, yo los conozco. Y los conozco muy bien. No, ¿qué va? Tú tienes una venda en los ojos con ellos. Yo no sé qué fue lo que te echó ese viejo, pero siempre te ha tenido comiendo de sus manos.